Bien, ahí se está grabando. Bueno, ¿pensaron la pregunta que les dejé ayer? Sí, A mí se me ocurrió medio lo obvio que es, digamos, la disputa entre Agamenón y Aquiles como una forma de desacuerdo al interior de todo, eh, de los aqueos en general, digo. Y claro, exacto. Y es un tipo de disputa interna que se repite en la Odisea, ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que va a estar dedicado especialmente a la Odisea. Ahí también se habla de una disputa interna en el canto octavo, en un canto de Demódoco, una disputa interna entre Odiseo y Aquiles, y que Agamenón se alegraba viendo cómo disputaban sus mejores capitanes. Esa disputa un escoliasta nos informa que era por el modo en que Troya caería, si por la fuerza o por la inteligencia. Y por supuesto ahí está Aquiles a favor de la fuerza y Odiseo a favor de la inteligencia. Esa es una disputa que se va a replicar una y otra vez en la literatura griega, las disputas internas. En el Áyax de Sófocles, por ejemplo, hay un pasaje del coro donde el coro se lamenta la disputa entre Áyax y Odiseo y los atridas por el otro lado, que termina con el suicidio de Ajax, y el coro se lamenta por esas luchas intestinas ya estaban marcadas en el pasado, justamente en el lenguaje del mito. Y eso se da en el contexto de las guerras del Peloponeso. Entonces, el espectador ateniense, al escuchar esas palabras del coro, no podía dejar de ver reflejada en su realidad histórica lo que había acontecido en el pasado, en el mito. Esas disputas internas, decía, se van replicando. Y bueno, son las que prefiguran en la construcción de la historia que hace Tucídides las guerras del Peloponeso. profe, y este tema Sí, además lo podríamos ver muy bien tematizado, obviamente, en la comedia, ¿no? Se me viene a la cabeza Lisístrata, obviamente. sí. No recuerdo si hay alguna otra comedia, por lo menos no de Aristófanes, que hable de esto, pero imagino que debe haber, obviamente, un montón de comediógrafos que traten el tema de las disputas internas en sus comedias. A ver, primero, no tenemos un montón de comediógrafos, Es cierto. solo algunos pocos fragmentos de algunos pocos que no son Aristófanes, y bueno, y después sí, Aristófanes, está bien, en Lisístrata tenés clarísimo la problematización, pero bueno, enfocado un poco desde otro punto de vista. Eh,
Caballeros acarnienses son otras comedias de Aristófanes donde hay alguna que otra referencia. Pero bueno, la comedia es un tema de Griego 4 y la dejamos para más adelante. Sí, muy anacrónico mi comentario, perdón. No, está bien. Bueno, pero sí, bueno, básicamente era eso, ¿no? Es decir, las dos guerras de Tebas y de Troya como modelos para la guerra de los griegos contra los persas y luego las internas del Peloponeso, parangonando la de Tebas. Y fíjense que como eso en el dramático se ve muchísimo porque hay muchas tragedias con tema tebano. Y para la Atenas del siglo V, Tebas, y bueno, salvo que tenía a la figura del maestro de la lírica Píndaro, pero Tebas era una ciudad que había sido, digamos, en el contexto de las guerras médicas, había estado a favor de la negociación con los persas, no con el enfrentamiento. Entonces, en el dramático, escenificar los dramas de los personajes tebanos, toda la saga de Edipo, bueno, era también una manera de reafirmar, digamos, la soberanía ateniense por sobre la ciudad de Tebas. Bueno, pero dejando de lado este excursus que venía a propósito de las guerras de Tebas y de Troya, donde habíamos cerrado ayer con el canto 2 de la Ilíada, bueno, efectivamente la respuesta que dio Emilio, aunque sea obvia, es correcta, es precisamente lo que nos muestra el poema, porque la disputa es también las consecuencias de las disputas, es como una continuación de la peste de Apolo al comienzo del poema. Recuerden la palabrita loigos, que generalmente aparece en acusativo loigón, es justamente la que marca el accionar guerrero casi como una peste. Y volviendo una vez más al proemio de la Ilíada, que el otro día decíamos que, digamos, había algo que no se cumplía de manera literal en el poema, que es que los cuerpos de los guerreros fueran presa de los perros y de las aves de rapiña. Y efectivamente no se cumple porque cuando hay muertes hay enseguida cremaciones, recogen los cadáveres del campo de batalla, los creman tanto aqueos como troyanos. Hay también referencias a la erección de túmulos a guerreros.
De modo que, decía, no se cumple el hecho de ser presa de perros y pasto de aves. Pero la cuestión está, decía además que solo lo podíamos entender en un sentido hiperbólico, ¿no? Como llevando al extremo la cantidad de la matanza. Pero a su vez fíjense que la forma que tiene el proemio de decir presa o botín de los perros y de las aves de rapiña es una manera de describir el origen de una peste. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el hecho de decir, a los cadáveres se los entierra o se los crema para evitar la corrupción y la putrefacción que generan. Ya nos vamos a detener tal vez la semana que viene, y si no, en el segundo cuatrimestre yo voy a distribuir teóricos de Odisea y voy a dedicar cada 15 días un teórico a estudiar comparaciones en la Ilíada y en la Odisea. Hay en un pasaje que no lo tengo presente, lo estuve buscando y no lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar. Una comparación con un enjambre de moscas sobre el cadáver de un caballo. Y los que entran en batalla y las moscas que se van sobre el cadáver del caballo, corrompiéndose, generando putrefacción, generando peste. Y todo el poema está entrelazado a través de esa palabrita loigón en acusativo con la idea de que la guerra y la peste son una y misma cosa. Recuerden también lo que les decía del proemio alternativo, abreviado, que presentan algunos códices para la Ilíada, donde se asocian justamente la menis de Apolo con la menis de Aquiles. Ambas generan peste. Pero bueno, vamos a dejar por hoy el proemio. Sigan pensándolo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para hacer. Y si no, ya voy al canto tercero. No, profe, ninguna pregunta. Ok. Bueno. ¿Tienen el texto del canto tercero entero? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ir al verso 39, que me interesa, por un lado, ver el texto griego
que vean los modos sintácticos, es un muy lindo ejemplo de modelo de parcial. Así que préstenle atención. Es una increpación de Héctor a París. Y desde el punto de vista literario, quiero marcar la forma en que se dirige Héctor a París. Dispari, con ese prefijo que indica privación. Un París que no sos nada, un París que no sos París. Algunos lo traducen como maldito París. París sin nombre. Dispari. Eidos Ariste. El mejor en figura. Guinay Manés. Fíjense el compuesto. Guinay, mujeres. Manés, manía. Enloquecido por las mujeres. Mujeriego. Eperopeuta. Bueno, una palabra bastante extraña. Podría ser saltarín, bailarín, pero básicamente lo que tiene la idea es falaz. Bueno, todo este es el vocativo que ocupa todo un verso. Verso 40. Ai zofeles agonos temenai agamos tapolesai. Fíjense con ese ait ofeles, tiempo secundario de Ofeilo, con dos infinitivos, emenai y apolestai, los dos coordinados por el T. Y es un... ¿Qué modo sintáctico es? Se los iba a decir yo, pero mejor que entrenen ustedes. ¿Puede ser desiderativo? ¿Qué tipo de desiderativo? Eh, ¿De presente puede ser? Fíjense que Ofeilo está en tiempo secundario de indicativo. ¿Irrealizable? Irrealizable, efectivamente. Desiderativo irrealizable. Ojalá emenai ágonos. Ojalá fueras no nacido. Ojalá no hubieras nacido, en una traducción más comprensible en castellano. Hagamos tapolestai. Y hubieras perecido sin bodas. Hagamos. Fíjense, es decir, desiderativo irrealizable porque eso no se cumplió. París está ahí, lo tiene enfrente y está vivo con una mujer que es la que ha producido, o mejor dicho, en el discurso de Héctor, es París el que ha provocado con su oda la guerra. Verso 41. Kai ketopulo imen kai ken polkerdionen
ejutolo ben emenai kai hypopsion alon. Bueno, y ahí tienen el buloimen con el que, y luego reiterado ken en. Yo preferiría esto y sería, perdón. Sí, yo preferiría esto y sería mucho más provechoso, Polykerdion, justo loben emenai, antes que ser ultraje, loben, kai hipopsion alon, y despreciado por los demás. Profe, una pregunta. Sí, Acá en la edición de West, ese verso, el que viene después del 40, está entre paréntesis y... no, eso. Simplemente quería saber si sabe algo. entre paréntesis o entre corchetes. Entre corchetes. Ah, bien. No, simplemente a ver, verso 41. No, no se dice gran cosa en el texto mío. De hecho, es un verso que está en el canto, no, en Odisea, en el canto 11.358. Y fíjense que es una construcción muy complicada, ese verso 41. A ver si me resuelven la sintaxis. Puede ser que haya una subordinada que sea todo el sujeto y polikerdion el predicativo subjetivo. Polykerdion, a ver, pero fíjense porque no, es más trabado, porque tienen dos verbos. Buloimen, coordinado por el kai, con en. Los dos verbos tienen un ken, pero están en modos distintos. Primero le dijo, ojalá estuvieras no nacido y hubieras muerto sin boda. Kai ketobulo imen. Kai, por cierto, buloimen. ¿Qué buloimen? Potencial. Yo querría esto. Objeto directo. No haber nacido o haber muerto sin boda. Kai ken polykerdionen.
El polycardion es un predicativo subjetivo y fíjense que ese to, que es el objeto directo de Bouloimen, se transforma semánticamente en el sujeto de ken-en. Y esto mucho más provechoso, polycardion, ¿cómo me traducen el verbo? Está en imperfecto, ¿no? Ajá. Era. Lo No, tienen Ken. pero claro, está con el can. Entonces, ¿qué es? ¿No es este caso en el cual se debería traducir por fuera o fuese porque no te da como la traducción en español? ¿Puede ser sería? O claro, sería. Hubiera sido, puede ser. Perfecto, Emilio. Hubiera sido. Y esto hubiera sido mucho más provechoso. Y con ese hubiera sido, ¿qué modo sintáctico tiene? Potencial de pasado. Bueno, sí, potencial de pasado o irreal. Es un irreal de presente. París nació y París está casado. ¿Se entiende la complejidad? Es un ejemplo muy lindo. Algunas puede tocar un parcial como esto. Y está bastante trabado porque, bueno, ojalá hubiera sucedido antes que ser, verso Jutoloven, antes que ser ultraje y despreciado por los demás. Profe, perdón, una duda respecto a esto, porque no me termina de quedar claro por qué la traducción es hubiera sido. Porque no sucedió, porque no fue, no es. Y ese matiz se lo da el Ken con el tiempo secundario. Exactamente, eso se lo da el Ken. El Ken, recuerden siempre, restringe el valor del modo indicativo. Al en lo tienen en un imperfecto, pero el Ken le quita la realidad, restringe su... Y fíjense que está acompañando este irreal de presente o potencial de pasado, está acompañando a un potencial de presente. Yo preferiría esto y hubiera sido mucho mejor, pero no fue. Por eso digo que el hubiera sido es la mejor traducción. Hubiera o hubiese. ¿Se entiende? Sí, sí, siempre los modos sintácticos a veces se ve mezclar un poco, pero sí. Bueno, pero fíjense que es el punto fundamental del parcial, los modos sintácticos y la clasificación de las oraciones. ¿Mm? Profe,
Sí, Quisiera hacerle una pregunta sí. respecto al parcial, respecto a lo que son las proposiciones adverbiales. ¿Hay que marcarlo de ese modo o hay que marcarlo como usted nos indicó, poniendo el periodo y la apódosis y la prótasis? Hay que poner todo. Clasificación de oraciones y proposiciones e indicar el modo sintáctico de cada una de ellas. Ok, gracias, profe. De nada. Eso lo van a tener especificado en la consigna. Es decir, las consignas son tres. Análisis sintáctico y traducción es la primera. Clasificación de oraciones y proposiciones es la segunda. Clasificación de modos sintácticos en cada una de ellas, eso es la tercera. Bien. Bueno, básicamente no quiero seguir con el discurso de París, de Héctor, que por supuesto le endilga a París ser el causante de todo. Si van al verso 54, al cierre del discurso, bueno, todo el pasaje es un lindo pasaje como para que se ejerciten y es un lindo texto para parcial. Después de decirle, no te enfrentarías a Menelao y conocerías la esposa de qué varón tienes, en los versos 52 y 53, en el 54 dice, cantoi hradisme, quitaris, tatedor, Afrodites, te cometo teeidos, jotem, conies y migueyes. Fíjense ahí, anhraisme, el verbo. No te servirían, no te sirven, no te servirán, Bueno, sí, es un subjuntivo con an en oración principal, por lo tanto un prospectivo eventual, no te sirvieran. La cítara y los dones de Afrodita joten conies y migueyes. No te servirían ni la cítara, ni los dones de Afrodita, ni la cabellera y tu figura, toteeidos, cuando te unieras, hot migueyes, en el polvo. Cuando te mezclaras con el polvo, cuando te mezclares con el polvo. Y ahí fíjense que tienen un prospectivo eventual en la principal, que a su vez es apódosis de la prótesis temporal, en la prótesis temporal, bueno, este es un ejemplo de los que evito
poner en un parcial. Porque ¿en qué modo está Migueyes? Profe, yo me mareé un poco. ¿En qué verso estamos? Disculpe. En el 55. Ah, gracias. Está en optativo, profe. Sí, está en optativo. Y está en optativo que, a ver, pensemos un poco la sintaxis. Oblicuo no es porque el verbo de la oración principal no está en tiempo secundario de indicativo. Es un subjuntivo con an, prospectivo, está mirando para adelante. Potencial puede ser. Potencial. Y fíjense, como está en una subordinada, no tiene el ken ni el an. Pero bueno, este es un ejemplo de esos que les decía, evito poner en los parciales o si los va con aclaración de que tiene una trampita en tal lugar, para que la piensen bien. Bueno. Dejo por un poquito la sintaxis y vamos al tejido de Elena en el verso 125. Bueno, dice, bueno, Iris va como mensajera a ver a Elena tomando la figura de la esposa de Antenor. Una de las hijas de Príamo. De la descendiente de Antenor. Bueno, y dice, Ten Geuren Megaró. A esta, a Elena, la encontró en el palacio. Megan Histon Hifaine, la que Hifaine tejía un gran telar, Megan Histon. Diplaca marmareen, poleas de penas senaetlus, tront hipodamon, kaiahaion halcogitonon, Hus het henheine que pasjon hipareos palamaon. Bueno, entonces, a esta la encontró en la habitación, en Megaro, no solo en el palacio, sino en una habitación del palacio, en su habitación, la que tejía un gran telar doble, díplaca, marmarén, marmóreo. En realidad, a ver cómo traducen estos. Purpúreo.
Pero porque hay una variante textual. Porfiren, ¿qué tienen ustedes en su texto? Yo tengo la variante. Porfiren, Sí, bien. Sí, a mí me gusta más esa lectura, a ver, en el 126. En la edición de West está Marmarén. Sí, porque la edición de West sigue la misma de Fantil, que es la que tengo yo, Marmarén, pero acá tengo la de Cecic y ponen Porfiren. Y la verdad que Porfiren, es decir, son dos tonalidades un tanto divergentes. Marmarén alude al mármol, algo blanco, y Porfirén es la púrpura, un rojo fuerte tendiente al violeta. Bueno, es una cuestión de cualidad. Bueno, y entonces, y en el 126, allí Epenace volcaba los trabajos a Etlus de los troyanos domadores de caballos y de los aqueos de broncíneas túnicas. Jus, ahí tienen el antecedente de ese relativo Jus del 128 en Aetlus, los trabajos que Hedenheinek, a causa de ella, Epasjon, padecían Hipareos Palamaon, bajo las palmas de Ares. Bueno, este es el ejemplo de el tejido que nos cuenta lo mismo que el poema. Y fíjense que en Porfirén, la variante Porfirén, en el verso 126, la verdad que me parece bastante mejor que el Marmarén, porque, bueno, alude al color de la sangre, que es justamente de lo que está hablando. Y Profe, perdón, sí, una consulta, en realidad dos consultas. La sí, primera, ¿Porfirén se escribe con epsiloneta como Marmarén? Porfirén, sí, pi, omicron, la y, que es breve, y la terminación es igual que Marmarén. Perfecto. La otra consulta era acerca de si, digamos, si en la Ilíada o en la Odisea se habla acerca de una tradición en cuanto a la vestimenta, para, por ejemplo, los rituales fúnebres o las fiestas, digamos, si la vestimenta tenía un lugar importante, o en relación a esto de la diferencia entre los colores, quizás. A ver,
Sí. Se puede, digamos, explorar, de hecho se ha explorado, hay un libro de Survino Ingud que se llama algo así como, a ver, ya les digo, creo que lo tengo acá. Bueno, no lo encuentro, pero es algo así como vistiendo la muerte, algo con death en el título. La autora es Sourvinu Ingud, por si la quieren googlear. S-O-U-R, B corta, I latina, N-O-U, Survinu Ingud, I mayúscula, N-W-O-O-D. Si me la googlean, seguramente les va a aparecer el título del libro. Puede ser Reading Greek Death, Exacto, ese. del 95 es. Sí. Bueno, ahí creo que hace algo, trabaja, sí, porque es un poco un tópico las distintas vestimentas. Pero la verdad que no me he dedicado a la moda de la antigüedad. Está bien. Muchas gracias. No, por favor. Pero sí, es una cosa que da para explorarla, porque qué sé yo, después, por ejemplo, en el canto 24 de la Ilíada, o en el canto 18 de la Ilíada, cuando Tetis aparece para consolar a Aquiles por la muerte de Patroclo, ya vienen todas las Nereidas vestidas de negro, por ejemplo. Y el texto lo marca como el luto. Y lo mismo en el canto 24 con los fundamentos de las mujeres. Bueno, toda esta cuestión del tejido es una temática que se puede ver, rastrear, y ha sido vista y rastreada, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Una autora, Linda Klader, de fines o mediados de los años 70 o comienzos de los 80, no me acuerdo. Yo creo que lo que figura en el programa, y si no está en alguna de las múltiples bibliografías que hay, Linda Klader, así como suena, que tiene un librito que fue su tesis. Lamentablemente Linda Klader no se dedicó más a la literatura griega, que se hizo monja budista. Gastón sabe porque Gastón se mailió con ella. Pero bueno, el trabajo de ella es muy bueno, y donde explora justamente cómo las mujeres
la relación entre las mujeres y el tejido, que es una manera de reflejar lo que los Aedas cantan y lo que los hombres padecen, como acá en el caso de Helena. Helena se construye así como un personaje que un poco, bueno, la tesis más general de Linda Klaver es que detrás de Helena se esconde el poeta. Es un pasaje que muestra la autoconciencia poética y que fija en el telar. Y recuerden que el movimiento del telar tiene el mismo movimiento que el sentido de la escritura más antigua en Bustrofedón. De izquierda a derecha y volvemos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, así, digamos, una escritura que va en un sentido y vuelve en el otro. Es un movimiento que está, fíjense, totalmente coordinado con el telar y con el movimiento del buey en el arado. El buey va arando hasta un punto y después vuelve. Y eso es el bustrofedón, el giro del buey. Ese bustrofedón está en la escritura y está en el tejido. Y lo que me interesa remarcar en el caso del tejido es que el tejido es la dimensión visual de lo que el poeta está cantando, la dimensión auditiva o inclusive aural, porque es un canto, y aural del latín para la oreja, ¿no? Auris. Aural apunta justamente a la resonancia de cántico que tenían los poemas homéricos. Bueno, salto un poquito al verso 161, a la teijoscopía. Antes me voy a detener un segundito nomás en el verso 144 para marcar una de las servidoras de Helena. Ai trepiteos tigater climenete vopis. Bueno, son las dos servidoras, acompañantes, damas de compañía, podríamos decir, de Helena. Y Aitre Piteos Tigater, esa es Etra, la madre de Teseo. Con lo cual ahí tenemos una resonancia al ciclo épico, otra vez a los cantos ciprios, donde en algún episodio habría estado justamente el Teseo a Helena, y como residuo de eso, en el poema nos aparece la madre de Teseo como una de las acompañantes de Helena. La pregunta, ¿es la misma? ¿Qué certeza tenemos de que sea la misma?
No, certeza de que sea la misma ciertamente no tenemos, pero tampoco hay otra etra. Entonces, por lo menos en el lenguaje de la tradición poética, lo que sí podemos afirmar es que el poeta, el aeda, la tradición poética han querido recoger un vestigio de ese otro rapto de Helena, poniendo a su anterior suegra, entre comillas, como una de sus actuales acompañantes en Troya. Bueno, y en el 161 sí, entonces ahí tenemos que Príamo la llama a Helena. Y le dice, Deur paroitel tus afilonte cositse o emeio. Ven aquí, ven viniendo aquí, querida hija, siéntate conmigo. Ofraide proteronte posim feuste filuste, para que mires a tu anterior marido y a tus parientes, teus y amigos. Y fíjense esto es fundamental, lo que le dice en el 164. Uti moiaiti esi, theoini moiaiti oneisin, hoi moieforme san polemon polidacrinahaion. Voy a parar ahí. Bueno, ven aquí, viniendo aquí, hija querida, siéntate conmigo para que veas a tu anterior marido, a tu primer marido, y a tus parientes y amigos. Para mí no eres causante, aitie. Podríamos decir, para mí no eres culpable. Lo que pasa es que culpable en el lenguaje está muy asociado a la tradición judeocristiana, que apunta mucho a la culpa subjetiva. Y acá lo que está diciendo Príamo, la causa no sos vos, es la causante. Hoy, pues los dioses son para mí los causantes. Aitioi. La palabra Aitia es una palabra muy clave en toda la literatura griega y en la crítica literaria sobre la poesía griega. ¿Por qué? Bueno, básicamente es una palabra que tiene que ver mucho en su desarrollo posterior con el derecho, con la ley civil. La causa, el causante es el que ha cometido un delito objetivo. Las causas son causas objetivas. La cuestión de la culpabilidad tiene un tinte subjetivo que
no tiene en el pensamiento griego la misma carga que en la tradición judeocristiana. Homero, Príamo, le dice, tú no eres causa objetiva, sino los dioses son la causa. Y explica enseguida, los cuales me suscitaron la guerra de muchas lágrimas de los aqueos. Perfecto, tengo una consulta respecto a este pasaje. Sí. ¿No habría otra vez una referencia a la bule de Dios? O sea, la causa de la guerra son los dioses y eso remite a la bule de Dios, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa es que la bule de Dios es algo casi omnipresente en todo el poema. Claro, no, o sea, como que es muy tirado decir que en este punto, o sea, no es tan evidente como en el pasaje que vimos ayer. No, claro. Porque además acá, en el pasaje que vimos ayer, era un pasaje donde el que narraba era el poeta. Acá el poeta lo está haciendo hablar a Príamo. Ya es un personaje el que está hablando. Donde otra vez tenemos una referencia muy interesante, es un pasaje que vale mucho que lo miren. Al final del canto Omicron, del canto 15, a ver si lo encuentro rápidamente, hay un largo pasaje. Bueno, donde el poeta se mete adentro de la mente de Zeus y anticipa la Boulé Dios que ya fue anunciada a comienzos del canto 15, anticipada en el octavo. A ver. Bueno, no. Cuando quiero encontrar las cosas así sobre el momento, a ver si acá. Sí, es el verso 592 y siguientes del canto Omicron, del canto 15, donde el poeta es el que cuenta que anticipa lo que va a contar, anticipa lo que va a suceder, pero diciéndonos que el próvido Zeus solo aguardaba ver con sus ojos el resplandor de una nave incendiada, pues desde aquel instante haría que los teucros fuesen perseguidos desde las naves y daría la victoria a los dánaos. Fíjense
todavía el fuego no llegó a las naves, llega en el canto 16. Y el poeta se mete en la mente de Zeus y nos dice lo que Zeus piensa. Entonces, la dios Bulé también es, la dios Bulé es la Bulé de Tetis, la Bulé de Aquiles, la Bulé de Temis, la Bulé de la tierra, también es la Bulé del poeta que nos está contando la historia. Profe, Bueno, sí, a mí me quedó una pequeña duda de sintaxis. En el verso 164, el ti es un acusativo de relación. sí, claro, Ah, ok. ¿Cómo se traduciría? ¿Para nada? para nada. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, y entonces ahí le empieza a pedir que le diga quién es aquel gran hombre tan grandote, con referencia a Ajax, y cuáles son cada uno de los que ven, bueno, de los que van viendo. Y le responde Helena. (172) Aidoios temoiesi Filep credeinoste. No. Aidoios temoiesi Filep credein. Oh. Aidoios temoiesi Filep credeinoste. Una métrica rara. Eres venerable para mí, querido suegro, deinoste y terrible. Joso felen thanatos moijaden kakosho potedeuro hue isoge pomen thalamon notus telipusa paida teteligeten kaijomeli kienerateinen. Bueno, otra vez, fíjense en el 173, Jos ofelen, thanatos moijadein, cacos. Así yo hubiera, no, así la muerte malvada, maligna, me hubiera gustado cuando, Jopote, cuando seguía a tu hijo aquí, Lipusa, tras abandonar Calamon Notuste, al tálamo y a los parientes, a los conocidos, Paida Teteligeten, y a mi niña querida y a las deseables compañeras de mi edad. Era Teinen Jomelikien, y a la muchachada amable de mi edad. Fíjense ahí otra vez el Ofeilo
con infinitivo. Irreal, irrealizable. Y aquí tenemos el verso donde nos dice la misma Elena que abandonó a su hija. Ala tatkukegenonto, pero estas cosas no sucedieron. Tokai tlayusa teteca. Y por ello me precipito, me fundo llorando. Tuto de toiereo, jomaneire aye de metalas. Mas eso te diré, lo que me preguntas e inquieres, juntos Atreides e Eurícreion Agamemnon, este es el Atrida, el poderoso Agamenón, Anfoteros Basileus Tagatos Crateros Taigmetes. Al mismo tiempo, Anfóteron, a la vez, bueno como rey y poderoso lancero, Crateros Aigmetes. Daer autemos que quinópidos e hipoteenge. Era mi cuñado de la perra, quinópidos, de cara de perra, así se refiere Elena a sí misma, e hipoteenge, si alguna vez sucedió. Esa frase, esa fórmula final, e hipoteenge, fíjense lo que marca si alguna vez fue. Lo que está diciendo es que no sabe si fue, pero acaba de decir que fue. Entonces, esta es una expresión de, no de irrealidad, pero sí de sensación de irrealidad. De Helena, que está en la muralla troyana con Príamo, mirando hacia allí, viéndolo a Agamenón, y diciendo, ese era mi cuñado, si alguna vez ocurrió. La idea de que, digamos, el peso del presente es tal que diluye la realidad del pasado. Y la expresión la encontramos 2 veces más en la Ilíada. En el canto lambda, canto 11, verso 700. 700. No, no puede ser. Estoy mirando mal. 762. Y en el canto omega, canto 24, 426. Que es el que más me interesa resaltar porque allí es Príamo el que usa la expresión eipoteengel. Viene hablando con Hermes, con el pastor
Castor, Hermes, viene hablando de Héctor y termina diciendo si alguna vez existió, si alguna vez fue, digamos, porque el peso del presente de Héctor muerto es tal que diluye la realidad de su pasado, de su existencia. Y el otro ejemplo, el del canto lambda, el canto 11, está en un discurso de Néstor, donde también se refiere a sí mismo después antes de exhortar a Patroclo para que le pida que lo deje entrar con la armadura, y después de relatar un hecho de su pasado heroico, en el verso 762 dice: Joseón, así era yo, si alguna vez fui entre los hombres. Es decir, se remonta a un pasado heroico que puede aparecer como un sueño. De hecho, Segalay Estalela, en la traducción del fin del siglo XIX, comienzo del XX, lo traducen como si no ha sido un sueño. Y como idea no está mal y es muy poética, pero el griego tiene palabritas para el sueño y no aparecen en el texto ni onar, oneir o hipnos. Entonces, estamos poniendo en la traducción una palabra que no está en el original griego. Y creo que con la expresión si alguna vez fue, se da perfectamente ese matiz. Me refiero al matiz de restricción de la realidad. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que vimos hoy? Sí, yo tengo no sé si es una pregunta, es algo que se me vino a la cabeza. Me llamó la atención esta expresión de la relativización, de sensación de irrealidad del pasado, cuando supuestamente estamos en una narración de la Ilíada que también responde un poco al pasado de la guerra de Troya y no al futuro, no al presente inmediato de los 9 días, que no tiene tanto sentido que Helena le diga a Príamo quiénes están afuera si hace 10 años que están luchando. Bueno, pero por eso tiene que ver, a ver, ahí tienen que repasar algunos de los teóricos de griego 1, donde hablando de la estructura del poema, justamente yo señalaba la teijoscopía como uno de esos pasajes que se retrotraen a los primeros años de la guerra. Esto tiene que ver con la estructura del poema, donde justamente la teijoscopía en el 9º año no tiene ningún sentido. ¿Cómo los guerreros van a estar ahí combatiendo durante 9 años y Príamo no va a saber quién es quién? Es una mirada retrospectiva a los primeros tiempos de la guerra. No sé si te contesté, Francis. Sí, a lo que hacía referencia es que no es un poco irónico que haya algo que dé sensación de irrealidad en una teijoscopía. ¿Por qué?
y porque siento que de alguna manera como que contagia la tejoscopía entera y no sé, tal vez me parece que puede llegar a nutrir de irrealidad a lo que la está contextualizando. No, yo creo que es, a ver, son dos expresiones, fíjense que las tres apariciones de la frase apuntan a un pasado personal, están puestas en boca de personajes, no del poeta. Y por lo tanto eso tiene que ver con la forma en que el poeta construye al personaje. El poeta está construyendo a Helena en este canto tercero, a Príamo en el 24 y a Néstor en el 11 con un, con una pincelada de irrealidad sobre las propias experiencias de los personajes. Ahí sí entra en juego la subjetividad. Y es eso subjetivo lo que el poeta está representando al poner esas palabras en boca de los tres personajes. No sé si respondí. Sí, totalmente. A mí, con respecto a esto, me llama mucho la atención que este pasado que está diluido por esta expresión sea tan inmediato. No sé, creo que ahí se ve mucho esto de que no es que el pasado está diluido por un recuerdo, porque es de hace muchos años, sino que justamente por eh, la fuerte presencia del presente. No sé, me llama mucho la atención. A ver, en el caso de Néstor, sí se podría pensar en un pasado lejano, porque él acaba de remontarse a un pasado heroico de él. Claro, pero con Príamo y Helena, digamos, en la tejoscopía y en la escena de Príamo con Hermes, es un pasado inmediato, ¿verdad? Es un pasado inmediato, sí. Sobre todo, más que en el caso de Helena, en el de Príamo. Claro, sí. Porque en el de Elena todavía podríamos decir, bueno, no serán 9 años, pero pasó el tiempo desde que viste por última vez a Agamenón. Este, pero además, digamos, la cuestión está focalizada en que es una forma que cada uno de los personajes tiene de expresar esa sensación de que ¿me habrá pasado realmente eso que me pasó? ¿O fue otra persona? Fíjense que es una pincelada muy humana lo que está poniendo el poeta en estos casos. Sí, sobre todo por el cambio tan abrupto que supone de pasar de un contexto al otro y más sabiendo que están en guerra justamente. Es como un cambio grandísimo. Sí, y fíjate que eso que decís, Emilio, se aplica especialmente en el pasaje de Néstor, porque después de contar su pasado y de terminar con esa fórmula, procede a persuadir a Patroclo para que a su vez persuada a Aquiles de entrar en batalla. Y le da la idea, o por lo menos que te dé sus armas. Y eso es por la presión
tan fuerte del presente inmediato de la guerra que es tan acuciante que, bueno, diluye aspectos del pasado, los pone como en un segundo plano, como que ya algo que no es, y bueno, algo que no es ahora puede no haber sido. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, quisiera preguntarle acerca de un libro, si lo conoce, si es recomendable. Hay un libro de Isaac Asimov que se llama Los griegos. ¿Es recomendable? ¿Sería útil para leer? A ver, te confieso que no lo leí. No creo que sea un libro muy académico. Creo que debe ser más vale ensayístico por el autor. Mm, Esos libros que se llaman Los griegos y nosotros, los griegos y los otros, a veces suelen ser muy generales, son reflexiones, a veces de un ensayista, como en el caso de Isaac Asimov, otras veces pueden ser de académicos, como el famoso Los griegos de Quito, que ya está muy viejo, porque es de los años 60 del siglo pasado, y hay otro, creo que de un tal Edmonds, de fin del siglo XX. Son para pantallazos más generales. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿no hay más preguntas? Profe, yo tengo una pequeña consulta es sobre el cuatrimestre que viene. ¿Los teóricos de literatura griega antigua saben qué horarios se van a dictar? Mira, todavía no los definí, estoy esperando que el departamento me emplace, pero básicamente van a tener que ser lunes y martes de 5 a 7 o de 7 a 9. Ok, perfecto, O para saber. sea, lo más probable es que sean lunes y martes de 7 a 9. Ok, buenísimo. Una maravilla ese horario. Me viene perfecto para colarme un par de veces. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, los despido hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene voy a centrarme en algo que faltaba de hoy. Voy a hacer una pasadita por el canto sexto y voy a tratar de llegar al canto 24, básicamente al discurso de Príamo a Aquiles. Y el próximo miércoles sería el último teórico. Antes, digamos, el jueves tenemos el de literatura, pero sería el último teórico con usted, ¿no? Claro, el jueves tienen el de literatura con piano y después arrancamos en agosto. ¿Mm? Genial. Bien. Bueno, los espero entonces el miércoles que viene.
que tengan buen fin de semana, que disfruten el teórico de Oppiano. Están aprendiendo un montón de cosas que yo antes no enseñaba en la facultad. Profe, la verdad es que están buenísimos los teóricos de literatura, o sea, yo los estoy disfrutando un montón. Sí. Bueno, me encanta que me digan eso porque efectivamente, digamos, eso fue una iniciativa de los ayudantes, principalmente, les diría, ¿eh? Y realmente para mí es un acompañamiento fantástico en este contexto de pandemia y porque todos sentimos de algún modo que les tenemos que dar más a ustedes, que no los tenemos enfrente, que los tenemos lejos, a veces sin imagen, y entonces sentimos que realmente hay que darles más herramientas para que alcancen el mismo nivel de formación que se busca en la presencialidad. Sí, creo que los teóricos de literatura vienen siendo como un mimito al alma después de tanta sintaxis. Y sí, por supuesto que lo son, por supuesto que lo son. Lo que pasa que es la parte, digamos, si se quiere, más entusiasta de la materia, pero yo les tengo que pegar con la sintaxis. Esa es mi obligación. Yo los tengo que fortalecer con la sintaxis para que después puedan explayarse y moverse con comodidad por toda esa literatura que los ayudantes les van exponiendo. Bueno, ya estamos en menos cuarto, así que voy a cortar la transmisión y bueno, y volvemos el miércoles. Gracias por mostrar las caras. Siempre es muy agradable ver aunque sea un ratito. Sí, es que a veces se empieza a trabar, por eso yo a veces la corto porque tengo mal wifi. No, está bien, es necesario, evidentemente. La plataforma esta, Teams, es muy pesada. A mí me ha trabado bastante la computadora. A ver, ves, a Fede no lo conocía, por ejemplo. Bueno, bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Chao, profe, hasta el Chao, miércoles profe. que Chao, buen fin Chao, de profe, semana. gracias. Chao. Igualmente, chao a todos. Chao, gracias.